bueno, yo soy Antonio Báez de Sangles, soy el dueño, el artista, qué sé yo, en Los Motetes, y voy a hablar de mi fuck up, que no es la barba. Lo que pasa es que yo me la estoy dejando para el No Shave November desde ahora. Para que sepan un poquito de mí, es que no me crece barba, pero yo me la pinté ahí. Para que sepan un poquito de mí, yo soy médico, como dijo William, y me dedico específicamente a lo que ven ahí. Yo pinto tazas. O sea, la gente se queda como, ¿cómo que tú pintas tazas? En verdad yo me gano la vida pintando tazas. Ha sido una lucha personal, porque ya yo creo que mi mamá y papá me soltaron un poco en banda. Como ese contraste, ustedes saben, como de médico a pintor, a qué sé yo qué. Entonces yo pienso que como hay un dicho por ahí que dice como que de escritor, poeta y loco, todos tenemos un poco. A mí me dieron mucho de loco y yo me he dedicado a eso. Yo voy a entrar de lleno en lo que fue mi fuck up para no dar mucha vuelta y puedan comerse la picadera. Yo soy una persona que constantemente está teniendo ideas. O sea, yo soy un daydreamer. Yo me levanto y es soñando con qué nuevo proyecto, qué voy a hacer, qué esto, qué lo otro. Eso llega a un punto que es un problema. O sea, llega un punto que ya cuando usted tiene 15 ideas y no está haciendo ninguna, es un poco problemático, pero yo soy la persona que yo me lanzo. O sea, yo tengo una idea y digo, pum, vamos a hacerla mañana, pa, y la hago. Entonces yo dije, ok, a mí se me ocurrió una super idea. Por si acaso, las tazas son personalizadas. O sea, yo hago la caricatura de la persona en la taza. Okay. Entonces a mí se me ocurrió una idea y yo dije, bueno, yo hice una aplicación específicamente para un gigante, un enorme de la industria estadounidense, que es Starbucks. Y dije, yo voy a hacer una aplicación para Starbucks donde cada persona va a poder hacer su muñequito con la línea gráfica mía. O sea, con mi estilo de dibujo, se le va a poner su nombre y Starbucks va a poder vender esos vasos al público. Ustedes dirán, bueno, qué sé yo, esa quizás no es una idea tan dura, a mí en verdad no me importa, yo me la encontraba increíble y fui por ello. O sea, yo dije, esto es así. Me puse a trabajar en la aplicación, busqué programadores, de todo, que sé yo qué, que dicho sea de paso, no sé por qué, pero todos tienen en común que te dicen para una fecha y siempre duran de más. Eso es siempre. Pero yo le metí un cohete, que vamos, ¡pum! La aplicación, que sé yo qué. Hay un problema que yo cada vez que iba a Starbucks, escriben mi nombre mal y yo lo detesto eso, por eso le incluí lo del nombre, que la gente hiciera su propio muñequito y puedan poner su nombre. Porque siempre me entregan mi vaso con Anthony o Antonio con H, y no. Entonces yo de una vez dije, coño, pero esto puede ser mundial, o sea, Starbucks en el mundo entero. Ya yo estaba ya bañándome en dinero y yo, ¡wow! Bueno, la cosa es que dije, ya está todo ready, tengo todo organizado. Yo tenía cómo vender la aplicación, yo tenía un plan de negocio, yo organicé todo, estructuré todo, chulísimo. Lo repetía, me bañaba, estaba ahí, me miraba en el espejo, tú puedes. Compré mi pasaje y me fui para Seattle, que yo no sé si ustedes saben que la principal de Starbucks está en Seattle. Yo nunca había ido a Seattle, yo nunca había ido tan lejos, en verdad. Pero, ¿cómo le digo? Cuando yo compré mi pasaje, dije, yo me voy de aquí. Mi mamá y mi papá me decían, Antonio, ¿y cómo es eso? ¿Tú tienes una cita? ¿Qué sé yo cuánto? Yo en verdad llamé al servicio al cliente, porque yo no estoy tan loco. O sea, no, de verdad, pasó lo siguiente. Yo llamé y le dije que con quién yo tenía que hablar, que yo tenía una idea genial para Starbucks, que con quién tú tenías que hablar para que eso se diera. Vaya a la página, por favor, que ahí tenemos una sección donde usted pone sus ideas y la gente comenta. Y yo, no, yo no quiero darle mi idea a nadie. Yo quiero que usted me diga con quién yo tengo que hablar.
no, en verdad eso no es posible. Yo, señora, yo voy a comprar un vuelo, me voy a aparecer allá, hable con mercadeo. ¡Pam! Me pasó a mercadeo. Sí, hola, mire, yo estoy llamando de República Dominicana, que si yo cuánto, le hago el mismo cuento. Ah, que tenemos una página. Y yo que no quiero poner mi idea en la página porque me la van a robar y ya no voy a ser millonario yo. No la quiero poner en la página. Bueno, parece, en verdad esto es verídico. Porque yo nunca había hecho la historia completa. Pero déjeme decirle, parece que la muchacha se cansó de mí y me dijo, sí, lo vamos a recibir en el mercadeo. Y yo, ok, perfecto, bye, va. Sin cita, sin nada. Bye, va. Yo vuelvo y llamo después, en un tiempo, y ya cerca de irme, tú sabes, para confirmar que me van a recibir, porque mi mamá me decía, porque tú vas a llegar a Seattle, tú vas a decir, yo soy Antonio, Estoy aquí. el hijo de Rita. Yo soy los motetes. ¿Qué es lo que? Yo soy los motetes de Bonao. Entonces, yo llamé y me volvieron a decir lo mismo. Lo cogió otra, esa gente tiene muchísima gente en un call center. Creo que lo cogió otra y me dijo lo mismo de la página. Y yo, que la página no, no puedo ayudarlo. Y yo, oye, si yo viajo, me reciben. Y la tipa lo mismo me dijo, bueno, yo no sé, pero yo creo que sí. Y yo, pues nada, está bien, no hay más nada que hablar. ¡Pum! Me fui. Yo en verdad me fui, o sea, yo fui. Tú sabes, perdona la foto, la había quitado una vez, pero era para que ustedes vean que yo fui. Entro y estoy emocionado porque yo, Starbucks. Subo, el headquarters de Starbucks. Y yo vengo y pregunto, ¿dónde está al seguridad? ¿Dónde queda aquí? Yo le dije, donde uno plantea las ideas, que si yo cuánto, porque puede que no sea mercadeo, puede que ellos le den un espacio a los dominicanos que vamos para allá. Y yo me dice, en tal piso, que si yo, heavy. Subo, me encuentro con este panorama aquí. No tenían los cachos ni la cosa, se lo vamos a poner ahora en la dinámica. Yo llego y me encuentro con esta señora primero y le digo, mire señora, yo soy de República Dominicana. Yo tiraba esa adelante, tú sabes, para que me cojan pena. Yo soy de República Dominicana, tengo una gran idea y vine a presentarse al Starbucks. La señora me dice, ¿y por qué no la pusiste en la página? Y yo, qué vaina, que yo no quiero ponerla en la página. Me dice ella, bueno, realmente no hay nada que hacer para eso. Realmente no hay nada que hacer para eso. Y yo le digo, señora, yo en verdad vine de muy lejos y quisiera que me den 5 minutos, 10 minutos. Yo de ahí no me paso. No hay nada que hacer. Me ofreció café, por cierto. Yo le dije, no, gracias. Yo lo que necesito es que usted me consiga a una persona con quien yo debo de hablar, a un superior, ya yo estaba como sofocado. Entonces apareció esta otra señora que estaba como atrás, como en una computadora, y está como comiendo boca. Y se voltea y dice, tiene que haber algo que podamos hacer, tiene que haber algo. Con esa misma cara así, como, ayúdale. La otra, que no te dije que no hay nada. Realmente, ella tenía, yo estoy seguro de eso, que ella tenía una base de datos ahí de la persona que era encargada de mercadeo, de qué sé yo qué, pero yo no me sabía el nombre, ¿verdad? Nada, me dijo que no había nada. Yo le pedí el café después. O sea, dejé mi orgullo y le dije, deme el cafecito. Entonces, esta parte de mi vida, de mi viaje, yo lo llamo el ascensor. Yo en verdad pienso que esto nada más ocurre en las películas y a mí. Yo voy con mi cabeza abajo, ya yo me voy para mi casa y me meto en el ascensor y se monta un pana. Entra. Y me dice, el tipo está como medio extraño, pero yo le veo como el badge, la cosa que trabaja en Starbucks. Y yo le digo,
¿tú trabajas aquí? Pero ya yo sabía que sí. ¿Tú trabajas aquí? Me dice, sí. Y yo, mira, mi hermano, le hice, en menos de un minuto le dije, yo vengo de República Dominicana, yo tengo una idea genial para Starbucks y se la quiero presentar, dime cómo yo lo hago, qué sé yo cuánto. Y me dice, oye, yo trabajo en mercadeo. Pero no tengo mucho tiempo. Anota mi email, el celular descargado ya. Anota mi email. Yo, no, yo me lo aprendo. Dámelo. Anota mi email y dime cómo podemos vender esa idea. Él me dijo, cuéntame la idea. Yo más o menos le expliqué. Me dijo, ok, ahora tú me vas a mandar cómo la podemos vender. Todo lo que tú lo tienes preparado. Eso. Y yo, eso está listo. Dime el email. Me da el email y me dice, mándame la que se ok. Yo llegué, me quedé en Airbnb, que lo recomiendo. Bien, bien. Y cuando llego a la habitación, yo me acordé del email. O sea, imposible yo olvidarme de una idea millonaria, ¿verdad? Le mando el email y él no me responde el mismo día. Me pasa el otro día y me llega un email. Me llega un email del pana. Me dice, porque por cierto, el subject del email era The guy from the elevator. ¿Perdón? El tipo del ascensor. Ese era súper formal. Pero todo lo otro estaba súper detallado. Y en verdad yo le mandé fotos de lo que yo había llevado. Porque yo hice un portafolio de... La presentación iba a ser tanto digital como artística, o sea, yo me pasé, en verdad, yo trabajé esa presentación, bastante. Él me escribió y me dijo, ok, lo mandé a la jefa, ella era la encargada de merchandise, que era la matatana, que esa era la que me iba a decir si le interesaba, si no, él me dijo, si le interesa, ella te va a responder. O sea, le dio copy a la tipa. Él era un mortal. Le dio copy. Yo, bueno, está bien. Estábamos ahí en mi casa y todo el mundo que sabía que yo estaba en Seattle, porque yo lo puse en internet, en toda la vaina. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te yo? Súper bien, súper bien. Todo bajo control. ¿Te recibieron? Yo, sí. Sí, yo le expliqué todo, le dije cómo fue. ¿Y qué te dijeron? No, ellos lo van a considerar y lo van a hablar con una superior. No fue una mentira tan grande, o sea, en verdad, la superior era la que estábamos esperando. Pues al otro día yo recibí el correo. Y yo estaba... Obviamente, ustedes saben, no se dio porque yo ni soy millonario, no soy multimillonario. Y estoy hablando de este foco, o sea, que específicamente es. La mujer me respondió, me dijo, Antonio, me habló directamente, disculpa que no te he podido atender, estaba en muchas reuniones, bla, bla, bla. No, ni me dijo eso, ojalá me hubiese dicho eso. Por favor, envíame todo detallado de nuevo. Envíame todo detallado para yo tomarlo en cuenta, qué sé yo. Yo le respondí de una vez, yo lo único que tenía que darle era prácticamente el mismo email que le mandé a los panos. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Todavía sigo pensando que es una idea genial, que ellos se lo pierden, ¿verdad? Y aquí es donde quiero ya decir, o sea, fue algo que yo en verdad gasté muchísimo dinero, o sea, no quizá millones ni nada, pero yo para una persona que se dedica a pintar tazas, te hace un viaje para pasear fuerte y sobre todo que yo después que me he de cierta forma independizado, trato de no pedir a mami y papi, ustedes saben que ellos ven que Antonio el médico pudiera estar allá ganando bien, qué sé yo cuánto. Entonces yo trato de hacer mis viajes yo, me patrocino yo mismo, y en verdad fue una experiencia, fue quizás
un arranque de eso que nos dan, que una idea, que sí o qué. Yo lo que les aconsejo, que fue lo que yo aprendí, yo les voy a decir lo que yo aprendí de este viaje. Y lo primero es que sean ustedes mismos, no escuchen a nadie, o sea, sí, quizá los consejos, que sí o qué, escúchenlo, pero que hagan al final, como decía, creo que fue William que dijo, ¿verdad? Que de lo que te sale de adentro. O sea, a mí, mucha gente, no todo el mundo, había gente que me decía, ponme en el proyecto, que vamos a ser millonarios. Pero mucha gente me dijo, en verdad, Antonio, es una locura, es una compañía demasiado grande, eso que sí o qué, que sí o cuánto. No le hagan caso a nada. Al final hagan lo que ustedes sientan. Pienso que es muy importante organizar las ideas. Yo lamentablemente tengo demasiadas, yo necesito un gavetero un poquito más grande que este. Organicen su tiempo, es muy importante, o sea, como calculen en qué tiempo ustedes van a hacer todo, qué tiempo se lleva, no lo quieran hacer de ahora para ahorita, como decía Manuel, o sea, todo paulatinamente. Y definitivamente calculen el presupuesto para que después no estén metidos en lío, pagando, que sé yo. Y bueno, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo estoy tratando de hacer. Y definitivamente, por último, yo voy a comprar de nuevo el vuelo y yo voy a volver a Star Wars. Yo pienso que la vida es muchos fuck-ups, hasta que uno lo logra. Mi mamá, cuando yo le dije, mami, mira, me invitaron a esta charla, y ¿qué es eso? Mi mamá habla en inglés, es bueno, no es malo, en verdad, pero fuck up, tú sabes, fuck up, mami, ¿qué es fuck up? Y yo, bueno, mami, eso es como cuando tú la cagas. Y la muchacha, cuando me invitó, me dijo, Antonio, ¿tú la has cagado? Y ella me dijo, ¿qué tú le respondiste? Mira, yo, bueno, yo todavía estoy en el baño.